Bien, continuamos en esta mañana, en nuestro tiempo de culto, cada uno desde las casas, dándole gracias a Dios porque aún tenemos este recurso, ¿verdad? Que es las redes sociales para estar unidos, para perseverar en nuestra confianza en Dios a través también de su palabra. Y quiero compartir un breve mensaje en este día que he titulado Nuestra respuesta a la pandemia. Una lección que hemos aprendido como creyentes en Dios es que lo más importante ante los tiempos de crisis es la respuesta que tengamos a ellos. Muchas veces las personas tienden a paralizarse ante el peligro, otros se llenan de ira y empiezan a señalar culpables, y otros entran en desesperación producto del temor. Y la verdad es, mis hermanos que me escuchan, que aunque todas estas reacciones son muy humanas, no nos ayudan en nada realmente. Sobre todo en el caso del temor. El temor es sumamente peligroso para nuestra vida. Y en algún lugar me llamó mucho la atención que un periódico de Estados Unidos en el año 1969 publicó una noticia de la muerte de una persona que vive en la indigencia. Dice que falleció dentro de un vagón de un tren que estaba estacionado. Pero lo sobresaliente de esa noticia no solo la muerte de esa persona, sino las condiciones en que se da esta muerte. Dice que ese hombre se mete a este tren, ¿verdad? Y llega a este vagón, que es el único que encuentra abierto, y es el vagón del frigorífico, que es donde está, se supone, ¿verdad?, la temperatura sumamente baja, ¿verdad?, para mantener los alimentos y otras cosas que requieren, ¿verdad?, estar refrigeradas. En ese cuarto frío, dice que este hombre empieza, pasa tiempo, a sentirse mal, a empezar su cuerpo, ¿verdad?, a experimentar el profundo temor de morir ahí congelado, y la puerta se cierra, no puede salir. Y lo llamativo de la noticia es que efectivamente, lamentablemente, le encuentran muerto al amanecer en ese vagón. Sin embargo, y aquí es donde está el punto que quiero resaltar de esta anécdota, este vagón tiene más de 3 meses de estar sin funcionamiento. Es decir, esta persona no murió por la temperatura baja, no murió congelado, murió por la reacción al temor de perder su vida. Si nosotros damos lugar al temor, estamos incurriendo en algo sumamente perjudicial para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestro cuerpo. Mi propuesta en esta mañana es que no demos lugar al temor, no demos lugar al desánimo, sino que tengamos una respuesta correcta ante esta situación que estamos viviendo, una respuesta como hijos de Dios. Está hablando al pueblo de Dios, está hablando a las personas que tienen esa convicción de que nuestra esperanza está en Dios. A ti que estás escuchando y que has creído en Él, bueno, nuestra respuesta tiene que ser diferente al temor, diferente al desánimo, diferente a la desesperanza, porque nuestra confianza está en Dios. Hay un relato bíblico que quiero compartir brevemente en esta mañana, y es Marcos capítulo 2. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, me parece que es muy propicio para este tema que estamos desarrollando hoy. Leo para ustedes del verso 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba,
y haciendo una abertura, dice, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales hablaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero compartirles dos respuestas muy apropiadas que podemos dar ante esta crisis, basado en este texto que acabamos de leer. Lo primero que quiero mencionar es que debemos dar testimonio que Jesús está en casa. Vuelvo a leer el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron, de manera que ya no cabía ni a una puerta, y les predicaba la palabra. Se oyó que estaba en casa, dice el texto. La Nueva Versión Internacional lo traduce como: corrió la voz de que estaba en casa. ¿Y qué ocurrió en la casa? Bueno, se llenó de personas que dicen la palabra. Me surge una pregunta para nosotros, hijos de Dios: ¿está Jesús en nuestra casa? Me surge una pregunta para ti, amigo, que escuchas: ¿está Jesús en nuestra casa, en tu casa? ¿Está lleno nuestro hogar con palabra viva? ¿Qué oyen los vecinos que ocurre al interior de nuestro hogar? Sobre todo durante estos tiempos de crisis. No podemos permitir que nuestros hogares se llenen de frustración. No podemos permitir que los hogares se llenen de contiendas, de griterías, que nuestra casa se llene de desesperación. Nuestra casa tiene que ser un lugar de refugio, un lugar de paz en la tempestad que nos rodea. Yo sé que no somos de palo, yo sé que en esta crisis que vive el mundo también nos afligimos, que nos preocupan diferentes aspectos de lo que está ocurriendo, tanto a nivel de salud, a nivel de economía, en muchas áreas. Yo sé que somos frágiles, eso no lo podemos negar. Pero ahora más que nunca debemos de reaccionar de la manera correcta. Tenemos que dar lugar que la palabra del cobre vive en nosotros. Así como es casa de no gente sedienta de la palabra, debemos nosotros dar testimonio que Jesús y su palabra viva está en nuestra casa. El salmista expresó en el Salmo 119, verso 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vea qué linda expresión. Cuando hay ansiedad, que hacia el salmista dice: susténtame según tu palabra. Nuestra casa debe estar llena de Jesús y de su palabra viva. No tengo nada en contra de las redes sociales, de hecho, las estamos utilizando en este momento, y si se usan de la manera correcta, sabemos que son una gran herramienta. Gloria a Dios a estas transmisiones en vivo que está teniendo la iglesia a nivel de toda la nación y del mundo. Pero yo les invito a que, así como se invierte tanto tiempo en videos, en publicaciones,
estados, nosotros dediquemos tiempo a la presencia de Dios, a la palabra de Dios desde el interior de nuestros hogares. Permitamos que su presencia y su palabra sean ese poder, esa fortaleza nuestra, la de nuestra esposa, de nuestros hijos. Palabra de Dios trayendo ánimo en estos tiempos convulsos. El Salmo 94, 19 dice también: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Oiga, qué lindo. Permitamos que la bendición de que nuestra mente esté ocupada en Dios, así como aquella casa en Capernaum estaba repleta de gente sedientas del mensaje de Jesús, así saquemos provecho nosotros a esa comunión con Dios y su palabra. En segundo lugar, volviendo a Marcos 2, dice el verso 3, 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba, haciendo una abertura bajo en el lecho en que yacía el paralítico. Hicieron un hueco en aquel techo y metieron a este hombre. Y dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el contexto del pueblo de Israel, en el contexto judío, para ellos, si una persona estaba enferma, era producto del pecado. Entonces, ellos tenían muy claro que solo Dios podía traer perdón de pecados y por ende liberar a una persona. Jesús está demostrando que tiene toda potestad y toda autoridad para sanar a este paralítico. Y dice el verso también 11, Jesús se vuelve a este hombre y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me llama muchísimo la atención, aparte del hecho sobresaliente, ¿verdad? Estos hombres rompieron un techo para meter a este esclavo de Jesús. Me impresiona mucho lo que observamos en el texto, que para ser sanado, en ningún momento el relato bíblico dice que Jesús se maravilló por la fe de este hombre. Lo que sí dice el texto es que Jesús le maravilló la fe de aquellos hombres que le metieron por el techo. Es decir, lo maravilloso aquí es que este alcanzó su milagro por la fe que esos 4 hombres mostraron ante Dios, no necesariamente por su propia fe. Y así como en el punto 1 decíamos que debemos nosotros dar testimonio de que Jesús y su palabra llenan nuestra casa, otra respuesta que podemos dar a crisis como esta es que debemos tener una fe contagiosa. Se dice mucho, ¿verdad?, que este virus es solamente transmitible, ¿verdad? Es muy contagioso. Más contagiosa tiene que ser nuestra fe en estos momentos. Durante todo lo que dure esta pandemia, más allá, durante que otra crisis se presente, nuestra fe debe sobresalir y maravillar a nuestro Dios. Que aunque otros no crean, que aunque otros hayan perdido toda esperanza, tú y yo, mi hermano, mi hermana que me escuchas, tú y yo que hemos creído en Dios y sus promesas, tú y yo, repito, debemos seguir hablando fe, debemos seguir viviendo fe, debemos seguir expresando nuestra fe con acciones, con actos sobresalientes de confianza en Dios. Leer aquí Romanos 4:8. Me gusta mucho lo que dice el texto bíblico en relación a Abraham. Dice Romanos 4:18, perdón. Creyó en esperanza con esperanza
esperanza contra esperanza, para ser padre de muchas naciones conforme se le había dicho. La Nueva Versión Internacional dice: Abraham creyó contra toda esperanza. Eso es esperanza contra esperanza. Yo te insto a nuestra fe sea contagiosa. Más contagiosa que el desánimo, más contagiosa que el temor, que la pérdida de esperanza. Esta, mis amados, es una buena oportunidad para que la fe de la iglesia le gane a la curva del contagio. Yo sé que estamos en aislamiento social y debemos respetarlo, por supuesto, y lo estamos respetando. Por favor, quédate en casa, insistimos en eso, ¿verdad? Pero aprovechamos el recurso de la tecnología. Contagiemos cuantas personas podamos de fe, de ánimo, de esperanza, porque nuestra esperanza es viva. Así como se mandan muchos chistes por WhatsApp, enviamos palabras de esperanza, que nuestra fe contagie a los que nos conocen. Volviendo a Marcos, dice el verso 12, ahí en el capítulo 2. Entonces se levantó enseguida, dice, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, ¿cómo tener una fe contagiosa? Es una buena pregunta en medio de estos momentos. Insisto, contamos las promesas de seguridad que tenemos en Dios. Recordémosle al mundo que a Dios nada nos sorprende. Que Dios sigue en control, que si se corre grande, no es igual. Insistamos en el hecho de que todo esto pasará, que no todo está perdido y que esto es una oportunidad para levantar los ojos al cielo, para ponernos a cuenta con el único Dios soberano, como está allá en Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieren, oiga, de sus malos caminos, entonces yo oiré de cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, como lo cantábamos hace un rato. En conclusión, siempre que Dios permite algún sufrimiento, alguna crisis como la que estoy viviendo, quizás su propósito en medio de toda la situación es que mi casa se llene de Jesús y de Jesús, y que nuestra fe sea tan contagiosa que llegue a la vida de cosas que conocemos. Le animo a seguir adelante, hablando la palabra, proclamando las promesas del Señor, e haciendo un llamado a la humillación, a la conversión de todo el que anda en los pasos, porque Dios es santo, porque Dios es poderoso, porque Él tiene propósitos gloriosos que está llevando adelante con cada uno de nosotros, aún con la humanidad. Él trazó un plan redentor hace muchísimo tiempo, un plan más grande, más poderoso, más relevante, una pandemia, un plan de nación, de vida y vida en abundancia. Estamos hombres y sigamos en nuestra confianza. Señor, queremos darte gracias porque nos has enseñado el camino, porque nos has mostrado, Señor, la senda para nuestros pasos, y nos has dejado en tu palabra, Señor, todo lo necesario
todo el manual de vida lo encontramos aquí, Señor. Y en tu palabra, Señor, has establecido que no nos sorprendiéramos, que habría aflicción en este mundo, que vendrían tiempos de crisis, Señor, pero que tú has vencido al mundo. Señor, descansamos en tu fidelidad. Y te rogamos, Señor, que en medio de todo esto que estamos, nos ayudes, Señor, a tener convicción firme, a estar, Señor, afirmados nuestros pasos en ti, que eres la roca inconmovible de los siglos. Y aunque otros pierdan la esperanza, aunque otros se desanimen, se desalienten, y que aunque otros, Señor, incluso te alejen, te den la espalda, te aparten en estos momentos, que nosotros, nuestras familias, te damos tenemos lugar a ti y a tu palabra, para que nos alimente, para que nos sustente, para que nos fortalezca. Que tu presencia, Señor, nos inunde, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos consuele. Y que podamos nosotros, Señor, transmitir a otros en quién hemos creído y qué hemos creído. Nadie ponga confianza en ti. Con esa fe, tus promesas, con esa fe en tu amor, en tus palabras, en tu poderío, queremos, Señor, decirle, seguir diciéndole al mundo que hay esperanza en Jesús, que todo está perdido, que tú sigues en control, Señor, y que tú manifestas tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes. Ayúdanos, Señor, a tener una respuesta de humillación delante de ti. Este llamado de atención que nos hace, no dejemos pasar esta oportunidad a cuentas contigo, para arrepentirnos de cualquier mal accionar, y que podamos entonces, Señor, recibir la sanidad de la enfermedad. Gracias, bueno, gracias porque eres fiel, Señor. Y gracias por este tiempo de esta mañana que nos ha permitido transmitir, Señor, a nuestros hermanos y consejos. La gloria es para ti, Señor. Gracias, porque tu paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan todos una semana feliz y gloriosa en Cristo Jesús. Y recuerde, sigamos proclamando fe en medio de toda la tempestad. Adelante en Cristo.